bienvenidos a un nuevo video. Soy Teresota, estoy muy contenta de estar nuevamente con ustedes con muchísima información. Y es que el invitado de hoy está de verdad que muy interesante. Es una información que tienes que escuchar porque estamos en el mes de septiembre, el mes del testamento. Y bueno, pues hoy hablaremos de todo lo que debes de saber antes de ir a hacer este trámite, así que pongan mucha atención y conozcamos al invitado de hoy, que es el abogado. Hoy nos visita el abogado José Luis Orrante Campuzano, licenciado en Derecho, egresado de la UAM Azcapotzalco, además de ser maestrante en Derecho Corporativo por la Universidad del Valle de México. Cuenta con 18 años de experiencia en Derecho Familiar, Mercantil y Civil. Es representante legal de Grupo Díaz y colaborador del programa de radio Teresoto en Fórmula. Y hoy se encuentra con nosotros para hablarnos de El Testamento. Licenciado, qué gusto tenerlo ahora en mi canal de YouTube en esta segunda temporada. Bueno, pues el licenciado ha estado con nosotros en el programa de radio, ahí en Princesitas, en Grupo Fórmula, pero para mí es un gran honor que ahora, pues bueno, lo veamos a través del Zoom para platicar de un tema de suma importancia. ¿Cómo está, licenciado? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Teresita. No, hombre, gracias a usted, ya es nuestro abogado favorito. Y aparte siempre nos encanta platicar con usted porque explica muy bien los temas, que a veces son temas que en realidad no le prestamos mucha importancia, o a veces es el hecho de, ¡ay, qué flojera! Hacer ciertos trámites o no conocer algún tipo de leyes que hoy en día existen, ¿no? Pero bueno, nos vamos a enfocar más en este mes de septiembre, que es un mes muy importante porque también es el mes del testamento. Este documento que es sumamente importante en la vida de las personas y que a veces lo dejamos pasar y después ahí vienen los problemas y las peleas entre familias y bueno, todo se vuelve un caos, ¿o no, licenciado? Sí, por supuesto. El día sábado que estuvimos en la estación de radio platicábamos que efectivamente, así como se da el divorcio entre parejas, podríamos hablar que se da un divorcio entre los familiares. ¿Por qué? Porque finalmente los intereses se contraponen de unos con los otros, o porque tú tienes más y porque a mí me dejaron menos, o porque a mí ni siquiera me dejaron nada. Entonces sí se llega a dar una separación familiar, y más cuando no se tiene toda la documentación en regla. Ahí justo ahorita como se me vienen a la mente estos programas de La Rosa de Guadalupe, casos de la vida real, todos estos conflictos que a la vez sí son problemas reales, no solamente los vemos en televisión, de que las familias perfectas, imperfectas existen, ¿no? También pues lo estamos viviendo día con día. Y para empezar y que la gente pues tenga muy claro, me gustaría que nos explicara ¿qué significa el testamento? ¿Qué es eso? Ok, sí, el testamento es la última voluntad de una persona en relación a los bienes que él posee para que se le puedan entregar a su familia o bien a quien él designe. Muchos tienen el pensamiento de que solamente es a la familia. No, también lo puede dejar a un tercero si esa persona así lo desea. Es la última voluntad. Que justo diciendo esto de la última voluntad, estaba leyendo en internet, porque anuncian mucho de que este mes de septiembre es muy importante, pues tener lo que has construido en tu vida claro y que elijas a esa persona quien tú decidas que se va a hacer cargo de todo lo que has trabajado, ¿no? Que al final también pueden ser pues casas, me imagino que también puede ser algo muy personal que se pueda poner en el testamento. Y en este mes de septiembre, antes de abordar todo este tema, ¿por qué es este mes como el específico que todo el mundo te recuerda que tienes que hacer el testamento? Bueno, esto ha sido una iniciativa por parte del gobierno de la Ciudad de México para incentivar hacia la ciudadanía el hecho de que se puedan realizar los testamentos con un descuento. Realmente el testamento se puede hacer en cualquier mes, en cualquier día hábil, obviamente para el notario. Y bueno, han deseado que sea septiembre el mes del testamento, pero más que nada para conseguir un descuento hacia las personas. ¿Por qué? Porque finalmente va dirigido hacia toda la población de la Ciudad de México, pero también es a la gente de la tercera edad.
¿Por qué? Porque mucha gente no tiene realmente su testamento hecho, aun y cuando ya ellos son personas adultas mayores. Entonces, en este mes se maneja solo un descuento. Efectivamente, es por el descuento que el gobierno tiene en convenio con los notarios para poder realizar el testamento. ¿De cuánto es el descuento, licenciado? Platicábamos el sábado que el costo total del testamento en la Ciudad de México es de 3,200 pesos. Esos son los honorarios que un notario cobra. En el mes del testamento cobran 1,804 pesos y en el caso ahora en este gobierno, en este mes, en este año, están poniéndolo gratuito para las personas mayores de 65 años. Siempre y cuando acudan a una feria que le llaman Feria del Bienestar por parte del gobierno de la Ciudad de México. Que eso está súper bien. Y creo que mucha gente tiene este pensamiento de es que si hago mi testamento y en algún momento lo quiero cambiar, tengo que volver a pagar o no se podrá cambiar. Esto es cierto, sí se puede cambiar, ¿no? Claro, obviamente tiene otro costo. Sí, por supuesto. Al ser la última voluntad de la persona que elabora el testamento, ellos pueden cambiar su voluntad en cualquier momento. No importa cuántas veces, ellos pueden ir 3, 4, 5 veces al año y no tienen ningún problema. Lo que sí va a hacer es que el último testamento que ellos hayan hecho, ese es el que tendrá validez para todos los efectos jurídicos. Y no importa si cambias de notario o tiene que ser con el mismo que hiciste tu primer testamento. No, por supuesto que no. Pueden acudir con cualquier notario. Licenciado, ¿y cómo se te notifica, ¿no?, que has sido seleccionado de recibir esa herencia de alguien si no sabemos dónde hizo ese testamento? Porque hay personas que no dicen ni siquiera que acudieron a hacer el testamento, se lo guardan súper bien. Hay otros que sí son súper abiertos y lo cuentan y hasta ya le dicen a la familia qué es lo que se va a quedar cada uno, pero hay otras personas que prefieren, mire, tener la boquita cerrada, como un candadito nos vamos a poner para que no haya problemas. Pero en este caso, ¿cómo se notifica al familiar si es que la persona ya no está en este mundo, verdad? Bueno, en este caso, la persona que considera que tiene algún derecho sobre esa herencia, sobre esa masa hereditaria, normalmente acude con un abogado para recibir una asesoría y ya el abogado es el que tiene que determinar cuál va a ser la estrategia que va a seguir. Si no tienen el testamento, bueno, él ideará una estrategia. Y si tienen el testamento, obviamente ideará otra estrategia. Aquí el problema que podemos tener en el ejemplo que mencionas, Teresita, es finalmente que no saben nada, no saben ni siquiera quién es el albacea, porque si supieran quién es el albacea, él sería el obligado a poder notificar a la gente que son los herederos para que se pueda leer ese testamento. Para los que no sabemos qué significa ser un albacea, ¿nos puede dar la definición, licenciado, por favor? Sí, por supuesto, es una definición muy básica, que es el representante de esa sucesión hereditaria. Nada más, él es el representante, él se compromete a llevar la administración, él se compromete a rendir cuentas y él se compromete en un momento dado a hacer un proyecto de partición, que es en donde ya a cada heredero se le va a determinar su parte, su proporción en relación a la última voluntad de la persona que otorgó el testamento. Creo que ser albacea es como un puesto muy fuerte, ¿no? El tener que repartirlos. Ahora, si en este caso, un ejemplo, ¿no? Si mi abuelito en algún momento me pusiera a mí como albacea, yo tengo que decirle que acepto, o él me puede poner así, porque él lo decide, o tienes que preguntar si quieres ser el albacea, porque al final es un cargo muy difícil. Sí, por supuesto que él puede decidirlo sin avisarle a nadie. Y ya sería una consideración por parte del albacea al momento de si acepta o no acepta el cargo. Pero en origen, la persona que realiza el testamento sí puede señalar a la persona que él desea que sea su albacea. Es hasta después en donde el albacea, hay un procedimiento en donde es la aceptación del cargo de albacea. Puede él no aceptarlo bajo algunas características. O sea, ¿el albacea también puede heredar? En este caso. Normalmente eso es lo que pasa. Normalmente el albacea es también parte de la herencia, es un heredero, pero hay salvedades. Puede ser que una persona no sea heredero
y que ni siquiera sea familiar, pero el que otorgó el testamento consideró que él era el mejor para ocupar ese puesto. Órale, es como un protagónico en una telenovela, ¿no? O sea, después de hacer tantos castings, te seleccionan y tienes que llevar la batuta. Licenciado, creo que también esto es muy importante saberlo, y es a partir de los cuántos años se puede hacer un testamento, porque bueno, aquí en la Ciudad de México a partir de los 18 años ya tienes oportunidades a ciertas cosas, ¿no? Presentando tu INE. En este caso, para hacer este tipo de trámites, ¿a partir de qué edad? Fíjate, Teresita, que esa pregunta es muy importante y muy interesante. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, en la Ciudad de México puede hacer su testamento todas aquellas personas que tengan 16 años en adelante. Es una condición que la propia ley señala, pero también muchas personas dicen, entonces para heredar también 16 años. No, para heredar puedes heredar a cualquier edad. Ahí ya entraría un tema de la minoría de edad en el tema de la tutela. ¿Quién tiene la tutela? ¿Quién ejerce los derechos sobre un menor? Porque puede ser que sea un menor de 10 años, que a lo mejor fallece su papá y le deja una herencia. Y dicen, bueno, si tiene 10 años, entonces no la puede recibir. No, claro que sí la puede recibir, pero bueno, se tiene que hacer a través de la persona que represente sus derechos en combinación con el albacea. Pero para realizar un testamento formalmente, 16 años son los que debe de tener cumplido. Y para recibir la herencia ya como menor, ¿tendrías que cumplir los 18 años para tú poder hacerte cargo? Bueno, finalmente los 18 años lo que le va a permitir a una persona que haya heredado cuando era menor, simplemente es tener disposición de sus bienes. Mientras no cumpla 18 años, finalmente la persona que está bajo su cuidado, bajo su resguardo, es quien ejerce la tutela, o puede ser la mamá, puede ser un tío, no sé, depende la situación en cómo se haya suscitado la muerte de uno de los padres o de ambos, ¿no? Porque muchas veces claro, pasa que en un accidente pueden morir ambos padres. Entonces ahí se tiene que ver también un tema de tutela o de representación hacia un menor. Pero a los 16 años hacer un testamento no ha de ser complicado, porque por ejemplo me pongo a pensar, y yo a mis 16 años, pues ¿qué hubiera puesto en mi testamento? Heredar mi teléfono, mis maquillajes, pues, o sea, realmente a los 16 años yo no tenía como algo, bueno, hasta la fecha tampoco, pero a esa edad, pues dices, ¿qué puedes heredar? El perro, ¿no? O sea, es como raro hacer tu testamento tan pequeño. Bueno, es que debemos de tomar en consideración lo que estamos platicando. Vamos a poner un ejemplo, es un menor de edad. Ese menor de edad, su padre era accionista en una empresa. Su papá fallece ahora en la pandemia. Él tenía 10 años, él hereda esas acciones, y entonces, ¿qué pasa? Que cuando él cumple 16 años, finalmente puede decidir a quién le quiere dejar esas acciones que en origen su papá le dejó en un testamento. Sí se pueden dar ciertas situaciones, ciertas circunstancias, o bien una casa, o bien un automóvil, o sea, él sí puede tener bienes, mas no dispone de ellos hasta no tener 18, pero a los 16 ya puede decir, pues ¿sabes qué? Yo se lo voy a dejar a mi abuelita. Aunque todavía no tenga el derecho de recibirlo, o sea, porque no ha cumplido los 18, pero lo puede estipular por escrito. Sí, en el testamento él puede señalarlo. Él ya puede decir, ¿sabes qué? Yo en el 2015 tenía 10 años, ahorita tengo 16, voy a disponer de mis bienes, yo tengo a mi favor unas acciones, tengo una casa, tengo un carro, lo que sea, un barco, un yate, lo que sea. Y entonces él ya puede decidir a quién se lo quiere heredar en un momento dado de que él falte. Supongamos que yo tengo un yate, supongamos, porque pues no lo tengo, ¿verdad? Pero imagínate que voy con usted a hacer el testamento. En este caso, pues a lo mejor y los que me conocen sabrán que yo tengo un yate, pero pues el notario a lo mejor y no sabe, ¿no? ¿Cómo yo puedo, tendría que llevar las escrituras de mi yate, o qué documentos tengo que llevar para comprobar que eso es mío y que quiero heredarlo? Al igual puede ser una casa o lo que sea, algo que sustente que es mío. Sí, claro.
En este caso, lo importante es acreditar con un título de propiedad. Llámese una factura en el caso de un vehículo o llámese unas escrituras en caso de un bien inmueble. Siempre un título de propiedad, ya sea un inmueble, sea un bien mueble, que muchas veces los confundimos, pero bueno, dentro de los bienes muebles están las joyas, está el dinero, pueden estar las obras de arte e incluso las acciones, como comentábamos, de una empresa. O sea, en las joyas tendría que llevar el ticket en una copia y se queda ahí en el testamento, ¿o cómo puedes comprobarlo? Sí, si en un momento dado se tiene, por supuesto que sí, pero también debemos de pensar que hay testamentos que se realizan a título universal, es decir, yo tengo 3 hijos y en el testamento se señalan los hijos y ahí se va a señalar el porcentaje o la proporción en la cual van a heredar. Yo puedo decir que tengo 3 hijos y que los 3 van a heredar todo en proporciones iguales. Es decir, que ya el albacea en un momento dado va a decir, ¿sabes qué? Hay una etapa en el juicio sucesorio en donde se señala el inventario y avalúo de los bienes. Es decir, el albacea es el obligado a decir, ¿sabes qué? Hay este número de cuenta y en este número de cuenta tenemos esta cantidad de dinero. Tenemos estas joyas, tenemos estas obras de arte, tenemos estos carros, tenemos estas casas. Y va a entrar un perito evaluador, que es un especialista, para poder señalar cuánto valen esas joyas, qué características tienen, el inmueble igual, el vehículo igual, y entonces ya el juez puede decir, ok, esta masa hereditaria se compone de todos estos bienes y vale cierta cantidad, 10 millones de pesos vamos a pensar, en un conjunto. Entonces, le tocarían 3.333.333 pesos a cada uno, si en un momento dado eso se tuviera que dividir. O bien, pueden ponerse de acuerdo y alguien decir, sabes que a mí no me interesa la casa, pero me interesan las joyas, entonces, bueno, pues quédate las joyas y yo me quedo la casa, y yo me quedo el coche, y yo me quedo la empresa. Son en un acuerdo, el albacea podría decir, para este heredero va a heredar esta masa hereditaria y este heredero va a heredar esto. Eso se puede llegar a hacer. Claro, ahí se hace el intercambio, ¿no? De conveniencias. Sí, ¿me conviene esto o no? Y creo que esto también es muy importante saberlo porque, por ejemplo, ahorita pues yo me pongo a pensar, ¿no? Si yo fuera a hacer mi testamento, siento que llegando a estar ahí enfrente del notario y ya teniendo el papel y toda la cosa, me va a poner muy nerviosa, que se me van a olvidar las cosas que iba a poner en ese papel, ¿no? ¿Usted nos puede dar como algún consejo, pues, para que no se nos olviden esas cosas? Porque, pues, al final es una vez la que vas. Entonces, ¿qué tal si ya saliendo de ahí dices, chin, se me olvidó poner que mi plancha de cabello se la iba a dejar a mi hermana, ¿no? O sea, es una tontería, ¿no? Yo creo que son cosas como más, de mayor importancia, pero es como un ejemplo. ¿Qué podríamos hacer para que evitemos que se nos vaya a olvidar algo? Sí, claro. Yo les recomiendo que acudan con un abogado. Un abogado no solamente es para sacarnos de problemas, también es para que nos lleven ciertas cosas que se pongan en orden. Es decir, tú, Teresita, puedes acudir ante un abogado que te hace un inventario de los bienes que tú tienes, se organiza todo y entonces el abogado se encarga de hablar con el notario, decirle que Teresita Soto tiene estos bienes y que va a acudir. Nos dan una cita, acudes y todo está en orden. Ya llevamos los papeles en orden, ya llevamos los objetos en orden, ya llevamos los inmuebles en orden. Entonces, mucha gente piensa que ir con un abogado solamente es cuando hay problemas. Y no es así, no es así. Yo en alguna ocasión que fui invitado en tu programa, Teresita, también lo comentaba. Cuando se casa una persona, ¿qué pasa? Lo menos que quiere es tratar con un abogado, pero muchas veces es lo más conveniente. ¿Por qué? Porque puede recibir una asesoría para que después, en un caso que no se desea, haya un divorcio, bueno, pues finalmente sean los mejores términos. Pero no estamos acostumbrados a que el abogado nos saque del problema, a que el abogado nos saque de la cárcel, pero no. Primero hay que acudir con un abogado como con un médico. ¿Sabe qué, doctor? Pues es que yo siento que tengo gripa, ¿no? Es que usted no tiene gripa, usted tiene COVID.
Entonces, primero acudir con el profesional y después ya tomar una decisión. Esa sería mi recomendación, que nos dejen de ver como personas que sacamos de problemas a la gente, porque no es así. También hacemos muchas cosas, como es la asesoría, como es el hecho de llevar a cabo un testamento. Finalmente, el que le va a dar la forma es el notario, porque es el que tiene fe pública, pero el abogado los va a orientar y los va a conducir de la mejor manera para que ustedes puedan disponer de sus bienes como ustedes deseen. Y recordando que el abogado, así como el médico, debe de guardar el secreto profesional. Es decir, si viene uno de los posibles herederos y me pregunta, conmigo no sabrá nada. Licenciado, y hablando justo ahorita que mencionó algo de los matrimonios, es muy común que cuando a veces se separan las parejas que no han tenido hijos, pero que sí tienen perros, es una pelea muy constante el quién se va a quedar con el cachorrito. En el caso del testamento, porque estamos hablando de este documento, también se puede heredar a las mascotas. Ahorita lo estamos viendo mucho, que ha sido muy viral, lo de la muerte de la reina Isabel II, que la gente está preocupadísima de quién se va a quedar a sus perritos. O sea, es impresionante todas las teorías que hay, que se supone que se va a quedar la gente que trabaja con ella, con los perritos, que no es cierto, que se va a quedar la hermana, que los nietos, que no sé qué. En el testamento, ¿qué pasa? Sí, por supuesto que sí, Teresita. Fíjate que es un tema ya muy recurrente, porque actualmente, bueno, los jóvenes prefieren tener a un perrito, una mascota de compañía, que a un hijo, ¿no? A un ser humano, vaya, por decirlo de alguna manera. Y es válido. Entonces también se puede heredar un animalito de compañía en favor de alguien. Claro que sí se puede, porque finalmente para la ley es un bien mueble, está considerado dentro de los bienes muebles, dentro de los semovientes, porque finalmente es un animal. Entonces sí se puede heredar un perrito a quien uno desee. Wow. Y esto de lo que se puede y no heredar, vámonos primero con lo que no, con lo que no se puede heredar, pues para tenerlo en mente. Porque, por ejemplo, hay personas que a lo mejor, y no sé, yo de chiquita, debo de confesarle, licenciado, que yo tenía una cobijita que le llamaba Mimi. Ya ahorita ya no me importa tanto, ¿no? Pero si en ese entonces yo hubiera tenido que hacer un testamento, creo que hubiera heredado mi cobijita, ¿no? Del Mimi, no cualquier persona se lo hubiera quedado, ¿no? Pero esta es una tontería. ¿Pero qué no se puede heredar? Sí, fíjate que es una excepción a la regla el que no se pueda heredar algo. Es decir, se puede heredar todo menos lo que no esté en el comercio. ¿Qué significa esto para el derecho? Finalmente es una situación de prohibición, es decir, no podríamos heredar, no sé, 1 kilo de una droga, no podríamos heredar a lo mejor una parcela en donde se siembre droga, pero de ahí en fuera todo lo demás se puede heredar. Así, por muy absurdo que se escuche, se puede heredar siempre y cuando todo esto sea lícito, es decir, que exista en el comercio. La aclaración que haces de tu cobijita, bueno, pues se escucha así, pero finalmente puede ser parte del menaje, así se llama, de una casa. Es decir, tú heredas una casa y el menaje de esa casa. ¿Qué se compone el menaje? La estufa, el refrigerador, la sala. Obviamente uno puede decir, no, pues a mí no me interesa la sala. Bueno, pues es que también hay de salas a salas, ¿no? Puede ser una sala muy económica, sin demeritar a nadie, pero también puede ser una sala exclusiva, como las que hay en el castillo de Chapultepec. Claro. Entonces, ahí sí podremos entrar en el tema de decir, no, pues yo sí quiero la sala, ¿no? O como ahorita bien señalas, los perritos de la reina Isabel. Igualmente, imagina tú nada más el valor, hay cosas que ni siquiera son valuables. Por ejemplo, una sala, por ejemplo, una joya, puede ser invaluable, no tiene precio. ¿Por qué? Porque finalmente no es tan recurrente que haya en el comercio ese tipo de piezas. Entonces, sí se puede heredar todo, con excepción de lo que no hay en el comercio. Y por ejemplo, otro ejemplo, ahora que pues existen las redes sociales, ¿no? Que al final también ya es una plataforma de trabajo. En este caso, yo podría heredar a alguien de mi familia mi canal de YouTube, o mi Instagram, o mi TikTok,
Que suena un poco raro, pero esto se puede también. Ahí tenemos que entrar en el tema de los derechos de autor. Sí se pueden heredar los derechos de autor. Se puede heredar las marcas, se pueden heredar las patentes e incluso lo que se conoce como las regalías, de cuando la persona participa en algún evento artístico, como es la composición o como es el que canten. Bueno, ellos reciben unas regalías, fallecen y el familiar sigue recibiendo esas regalías porque son heredables. Entonces sí se puede manejar el tipo de derechos de autor como es en las plataformas. ¿Las pensiones se puede? Las pensiones alimenticias. O sea, las pensiones de las personas jubiladas. No sé, esa es una pregunta Bueno, que acaba de salir. Sí, claro. No, es que sí, también se llaman pensiones, pero también podemos hablar de las pensiones alimenticias o bien de los alimentos que en un testamento se pueden estipular en beneficio de alguna persona menor de edad, con alguna discapacidad o por alguna obligación que haya tenido la persona que hizo el testamento. A lo mejor señalar una pensión hacia su papá, hacia su mamá, que ya son gente adulta mayor, se puede señalar en el testamento que se les siga dotando de ese dinero para su manutención. En el caso de las pensiones laborales, bueno, pues ahí finalmente es la institución la que las proporciona, cumpliendo con algunas condicionantes. Oiga, licenciado, ¿y hay algún tipo de restricción de edad? Porque hay personas mayores que llegan a una edad que pues a lo mejor y pierden la memoria o que ya no están en facultad de poder hacer un testamento. ¿Hay algún tipo de restricción en ese caso? Restricción en el sentido de la edad, no, porque la ley señala que todos pueden heredar, toda la gente puede heredar, pero sí hay limitantes. En el caso de que una persona joven o grande, porque se puede prestar para todo, joven o grande, que ya no tenga capacidad para poder decidir, entonces el notario debe de percatarse de esa situación y no podría heredar. No podría él señalar en su testamento su voluntad. ¿Por qué? Porque esta debe de estar libre de todo vicio de consentimiento. Y una de ellas es que efectivamente la persona tenga capacidad de goce y capacidad de ejercicio. Es decir, si alguien tiene algún problema psiquiátrico que no le permite estar en sus cabales, no podrías realizar el testamento. Pero eso no quiere decir que cuando él fallezca, su familia, sus familiares directos, no puedan heredar lo que tenían en propiedad. O sea, por ejemplo, no sé si a las personas de la tercera edad el notario como que les pida algún documento médico para poder ver si están bien de sus facultades para poder realizarlo, o esto no se pide. En algún momento sí el notario podría solicitarlo cuando él se percate de que haya alguna situación que pueda estar dirigida hacia que esa persona no esté manifestando su voluntad. Sí podría cerciorarse. Ahora, otra pregunta. Por ejemplo, si alguien de mi familia hizo un testamento y yo por chismosa quiero ir a ver qué es lo que puso, ¿esto se puede? ¿Puedo solicitar el testamento de alguien de mi familia para ver qué hay? No se puede, porque el testamento... Es un delito, ¿no? Es que el testamento está hecho para después de la muerte, no para la vida. Entonces, el testamento se va a leer en un momento dado hasta que la persona fallece, no antes. ¿Y qué pasa si nunca hice un testamento? Sí, me valió y dije, ay, pues ¿para qué voy? No creo en eso, mejor de palabra, le digo a mi familia que les voy a dejar solo por palabra. ¿Qué sucede en ese caso? La ley lo contempla y finalmente es un procedimiento que se llama comúnmente intestado. Es cuando una persona fallece sin haber otorgado esa disposición testamentaria. Se llama intestado y también se lleva un procedimiento especial en relación a él, que el primer paso pues es verificar que efectivamente esa persona no haya realizado un testamento. Se hace una búsqueda, las autoridades informan al juez o al notario, en el caso de que se lleve el trámite ante un notario, y ellos se cercioran de que efectivamente no hubo un testamento nunca, y entonces siguen con el cauce de ese procedimiento que se llama intestado. ¿Y pasa al gobierno? Sucesión legítima. No,
No, no pasa directamente al gobierno. Debemos recordar que para que pase al gobierno es cuando una persona que fallece no tiene a nadie a quien heredar. Pero pues ahí pueden entrar sobrinos, pueden entrar primos, entonces pues es muy difícil, pero puede pasar. Si en este caso esos bienes quedan, por así decirlo, vacantes, pues ya interviene el gobierno como la asistencia social. Y aquí quiero hacerle una pregunta como un poco más personal y su opinión. ¿Usted qué opina? ¿Cree que es mejor heredar en vida, o sea, firmar así, pasarlo todo a la persona que se lo quieres dejar, o es mejor pues hacer un testamento? Bueno, finalmente no existe la figura de heredar en vida, pero sí hay procesos que se pueden seguir para poder realizar actos que lleven a que esa persona a la que nosotros hemos decidido dejar nuestros bienes, después de que nosotros no estemos, ellos puedan quedárselos. Pero lo más conveniente finalmente es hacer un testamento. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa que uno, por ya no tener problemas con los hijos, porque no vayan a decir o porque qué van a pensar, entonces yo les digo, ¿sabes qué? Te voy a dejar la casa a ti. Ok, yo ahorita puedo decidir, yo no sé qué me depara el destino. En un futuro me puede decir él, ¿sabes qué? Pues es que yo ya el dueño soy yo, y ¿qué crees? Que tú ya no cabes en mi casa. Entonces, sí suele suceder, sí ha pasado, es recurrente, no crean que es algo inventado, sí es recurrente. Entonces, la mejor opinión que yo puedo dar es que mejor se haga un testamento y hasta que no de verdad la persona falte, en ese momento ya puede entrar la sucesión a tomar posesión de los objetos que eran parte de mi patrimonio. Y qué difícil, ¿no? Porque al final ya cuando llega ese proceso de ver el testamento, pues todos tienen una historia, una trayectoria, ¿no? Y a veces en este tipo de cosas te das cuenta que hasta luego existía más familia. Y ahí vienen los problemas, ¿no? De, ay, ¿cómo me hicieron esto? No, yo que estuve siempre al pendiente de ti y mira cómo me pagan. Ahora sí que trayendo a colación, ¿no? En el medio del espectáculo, pues ahí tenemos a José José, que finalmente, pues sí sabían que tenía más familia, pero bueno, ya ven que al leer el testamento, pues las expectativas de todos eran unas y lo que él señaló pues fue otra cosa. Y finalmente dejó como heredera, hasta donde tengo entendido, pues es a su primera esposa, ¿no? Qué fuerte. Licenciado, pues es que ya casi se nos acaba el tiempo, pero me gustaría que nos dijera a dónde podemos acudir para ir a hacer nuestro testamento. Sí, por supuesto que sí. En primera instancia yo les sugiero que acudan con un abogado de su confianza. Y ya en segundo término, bueno, él se encargará de poder realizar los trámites ante el notario para que ellos nada más vaya, revisen el testamento, revisen que fue correcto todas las disposiciones que él señaló, porque obviamente el notario lo lee. Él lo lee y les dice, a ver, usted tiene esta propiedad, tiene estos bienes, ¿está de acuerdo? Sí. ¿Firmamos? Sí. Ok. Entonces, primero acudir con el abogado para que él, como dicen por ahí, haga toda la talacha y ya nada más vaya la persona a firmar y diga, estoy de acuerdo. Claro, un asesoramiento. Por supuesto. Y, por ejemplo, si tengo bienes en Estados Unidos y quiero ponerlos aquí en México en el testamento, ¿se puede o tengo que ir hasta allá? No, por supuesto que los puede poner porque el testamento va a abarcar todos los bienes que una persona tiene, con independencia del lugar en el cual se encuentre. Ya después se tendrán que hacer las gestiones necesarias ante la embajada, ante el consulado, para poder realizar la adjudicación de esos bienes. Qué interesante tema, licenciado. ¿Nos puede recordar sus redes sociales? Usted también ve esto del asesoramiento, ¿verdad? Sí, por supuesto. Nosotros somos un bufete legal que se denomina Campuzano y Orrante. Así nos encuentran en Instagram y Facebook. Ok, licenciado, le agradezco muchísimo
esta información es muy necesaria saberla y creo que esto fue algo que también me quedé muy sorprendida porque no puedo creerlo que a partir de los 16 años ya puedas hacer este documento, que es algo de suma importancia, y ojalá que nuestro video pues llegue a más personas para que se informen de la importancia de hacer un testamento y así evitar problemas a futuro con las familias, hasta con los amigos, porque también les heredan cosas a los amigos, pero este es un tema muy importante. Sí, por supuesto que sí. Yo siempre lo he dicho y ese es un principio que yo tengo. Es mejor tener un documento y no ocuparlo que ocuparlo y no tenerlo. Y esto aplica en el testamento y en muchas cosas de nuestra vida, pero siempre bajo un buen asesoramiento de una persona de su confianza. ¿Tienes algún tipo de horario para hacer el testamento? ¿Te dicen una hora, 2 horas o...? No, por supuesto que es un horario laboral que es dentro del horario del notario. Con nosotros, bueno, pues finalmente si acuden con nosotros les damos una cita, les pedimos la información, trabajamos sobre ello y ya les entregamos un proyecto. Perfecto, qué bueno saberlo. De todas formas, ahí en las redes sociales, las personas que estén interesadas, que quieran saber también más de información, pueden contactar al licenciado José Luis Orrante Campuzano y él los puede asesorar en este documento que es sumamente importante y hay que decírselo a todas las personas que nos rodean, ¿no? Que es importante que hagan su testamento en vida y que, bueno, pues estén súper al pendiente de esto. Y todavía hay tiempo, estamos en el mes de septiembre todavía. Y que recuerden que lo pueden hacer en cualquier tiempo, solo septiembre por el descuento del que pueden gozar. Bueno, en cualquier tiempo se puede hacer. Ay, licenciado, mil gracias, de verdad, por el tiempo que nos dio en este canal. Lo tendremos muy pronto hablando de otros temas que ahí la gente nos comente también qué les gustaría que platicáramos con el licenciado José Luis Orrante Campuzano para que nos aclare muchas dudas, que al final hay muchas cosas que a veces no sabemos y que necesitamos por cuestiones de la vida enterarnos. Sí, por supuesto que sí, estamos para servirles. Y un gusto, gracias por la invitación. Gracias a usted, le mando un abrazo y salúdeme a su hermosa familia. Tengo unos hijos preciosos y besos a su esposa también. Muchas gracias, muy amable, yo transmito sus saludos. Bye, licenciado, gracias. Gracias por la invitación. Amigos y amigas, pues muchas gracias por llegar al final del video conmigo. También quiero darle las gracias a mi equipo, a mi productora Carmelina Rodríguez Butrón, a Roberto Salinas Castañeda y por supuesto también a nuestro invitado especial, el licenciado José Luis Orrante Campuzano, que nos explicó todas estas dudas del testamento y la importancia de hacerlo, ya que con este trámite aseguras todo lo que acumulaste en vida y que quede en manos de quien tú decidas, y además de que le brindas una tranquilidad a tus seres queridos. Sin duda, un tema muy informativo que es muy importante también comentarlo y saber cómo podemos hacer un testamento y desde qué edad. Y me encantaría que lo puedan compartir con sus amigos, con sus familias, para que esta información llegue a más oídos y de verdad vean la importancia de hacer este documento. Hemos llegado al final del video, muchísimas gracias por su cariño, por su apoyo. Recuerden que se pueden suscribir a mi canal, activar la campanita, dejar su comentario. Soy Tere Soto, les mando muchísimos besos. Y aseguren su patrimonio porque después vienen los problemas si uno no hace su testamento. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!